Dios bendiga a todas las personas que van a seguir viendo estos videos. Damos las gracias al Señor, nuestro Dios, por permitirnos estar una vez más con ustedes para poder hablar sobre esta palabra que es viva y eficaz. Agradecemos primeramente a Dios, agradecemos la vida y saludamos a nuestro hermano Anthony Álava, a nuestro hermano Pedro Parreño, Joel Guerrero, amigos y hermanos en la fe, que Dios también le ha puesto el sentir de reunirnos y predicar esta palabra por medio de este medio. Ya tuvimos la primera enseñanza, la primera prédica. Hoy continuamos con la segunda enseñanza. Estamos en el tema, en el programa Los Últimos Tiempos. Como dijimos en el primer programa, que estos tiempos son peligrosos y que es necesario que el mundo entero conozca qué tiempos estamos viviendo. Tengo nuevamente aquí conmigo a nuestro hermano pastor Víctor Bajaña, con un saludo también. Bien, Dios bendiga grandemente a ese pueblo que nos sintoniza cada día, a ese pueblo, gloria sea al Señor, que se conecta, que se suscribe a este canal para seguir escuchando estas hermosas enseñanzas, para seguir escuchando esta hermosa palabra que viene de parte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, para abrirnos el entendimiento y para que usted pueda entender, usted pueda aprender lo que dice la palabra. No somos los grandes teólogos de la palabra, pero algo que sí dejamos es que el Espíritu Santo de Dios fluya en nosotros. Y vamos a comenzar, gloria sea al Señor, con esta segunda parte de los tiempos finales. En el texto principal que hemos leído, que es San Mateo capítulo 24, desde el versículo 3, leíamos anteriormente y nos quedamos anteriormente en el versículo, gloria sea al Señor, 5, donde dice: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Estuvimos viendo quiénes son los que se levantan, quiénes son los que hoy en día se hacen llamar el Cristo, de diferentes países, de Sudáfrica, de Rusia, de Brasil, y hoy en día aquel musulmán, gloria sea al Señor, aleluya, que se hace llamar el Mesías. Vemos que se han levantado muchos falsos cristos en este tiempo, porque cuando hablamos del tiempo humano, estamos hablando del crono humano, pero cuando hablamos del Cairo, estamos hablando y sintonizando el tiempo divino de Dios. Por eso Dios quiere hablarte en este tiempo, porque este es el tiempo que tú escuches lo que dice la palabra. Hoy vamos a seguir viendo lo que dice el versículo 6, donde dice: y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Hermano Jim. Gloria a Dios, sí, estamos meditando en tiempos finales donde, como decía, es necesario que nosotros entendamos los tiempos que estamos viviendo. Los discípulos preocupados le preguntaron al maestro: dinos cuándo será tu venida y qué señales habrá y del fin del siglo. Entonces Jesús comienza a enumerar y le dice: mira que nadie los engañe, que ya vimos en el primer programa, mira que nadie los engañe. Y entramos ahora en lo que se habla sobre oirás de guerra y rumores de guerra. Nosotros, a través de la historia y nosotros a través del tiempo, hemos visto y hemos escuchado, muchos han palpado en carne propia lo que ha estado sucediendo, no solamente en esta ciudad de Guayaquil, no solamente en este país de Ecuador, sino estamos hablando de guerra a nivel mundial, guerras donde han habido destrozos, han habido ciudades enteras devastadas por medio de las armas, alabado sea la gloria de Dios, donde hemos visto, bendito sea el nombre del Señor, países
en debacle donde han caído, alabado sea la gloria de Dios, que por causa de la guerra han caído económicamente, alabado sea el nombre del Señor, han quedado en el piso económicamente. Todas esas cosas han venido aconteciendo y Jesús advirtiendo a su pueblo, a su iglesia, que vendrían terremotos en un lugar tras otro, que vendrían rumores de guerra, que vendrían peste, que tantas cosas. Pero estamos hablando sobre las guerras en estos tiempos, alabado sea el nombre del Señor. El país Ecuador pasó por un sinnúmero de guerra, pasó por muchas guerras, pasó por muchos problemas. En el libro de Lucas se habla de sediciones, alabado sea la gloria de Dios. También estamos hablando de guerra civil, guerras entre los pueblos, entre las naciones, guerras entre los habitantes, bendito sea el nombre del Señor, guerras entre las autoridades locales, alabado sea el nombre de Cristo. Y todo esto ha venido aconteciendo. Jesús, conociendo los tiempos, está advirtiéndonos, nos está diciendo que es necesario que todas estas cosas comiencen a suceder. ¿Cuál es el resultado de una guerra? El resultado de una guerra es como resultado en un país que se encuentra en guerra, es el hambre, es la necesidad, es el problema que se está viviendo. Muertes, ni idea. Alabado sea la gloria de Dios. Tantas muertes, tantos gentes inocentes, niños, mujeres, ancianos, que han muerto a través de estas guerras. Bendito sea el nombre del Señor. Y cuando nosotros nos metemos mediante la palabra de Dios, averiguar, analizar, vemos que aún en la Biblia, vemos que el pueblo de Israel vino pasando por un proceso de guerra con los asirios, con los filisteos, con los cananeos, con todos esos pueblos que se levantaron contra el pueblo de Israel. Aún ese pueblo tuvo guerra en todo el tiempo. Y aún en estos días, hace 2 días, un día atrás, si no me equivoco, Israel estaba siendo bombardeado también. Miren lo que está sucediendo y lo que Jesús ya había profetizado sobre estos tiempos de la guerra, pastor. Así es, y cuando hablamos de guerra, algo que nos dice Jesús, no os turbéis. O sea, el Cristo de la gloria nos está diciendo que no nos turbemos, que no nos preocupemos, que es necesario que todo esto acontezca. Y cuando hablamos de la guerra, vamos a hablar de la guerra que ha habido en este mundo, en diferentes países, que han dejado muchos muertos. ¿Cuántos muertos el diablo se ha llevado al infierno? ¿Por qué? Porque el pueblo no quiere entender, el pueblo no quiere conocer la realidad. Aún el pueblo vive en los tiempos antiguos, donde estaba la ley del ojo por ojo y diente por diente. Por eso viene tantos muertos, por eso viene la guerra, porque un país no quiere dejarse de llevar esto, o un país no quiere dejarse ver la cara de otro, humanamente lo digo. Entonces es ahí donde comienzan las guerras, por el celo de territorio, por adueñarse de cosas ajenas, por el robo, por hurto. Y si nosotros vemos la Primera Guerra Mundial en el año de 1914, que duró aproximadamente 4 años hasta el año 1918, fue un conflicto armado que tuvo lugar 4 años, hermano, y que produjo más de 10 millones de bajas, 10 millones de muertes. ¿Cuántas personas murieron por a causa de aquella guerra? Y eso fue un momento, hermano, sangriento en la historia. Fue un momento, hermano, donde todo el mundo pensaba que era el fin del mundo, pero no fue así. Simplemente Dios no podía exterminar la tierra porque Él lo prometió. Él hizo un pacto que no iba a destruir la tierra. Entonces, hermano, estos rumores de guerra que habla la Biblia ya fueron pasados, hermano Jimmy, ya fueron acontecidos en muchos tiempos atrás. Y vamos a hablar de guerra.
Vamos a hablar de la Segunda Guerra Mundial, que fue en el año de 1939, que duró aproximadamente 6 años, duró hasta el año 1945. Esta Segunda Guerra Mundial participaron más de 70 países. Más de 70 países combatieron, hermano, aéreas, navales, hermano, y terrestres, hermano, donde murieron el 2% de la humanidad, que viene a ser un total, gloria sea al Señor, aleluya, de 60 millones de personas. Pero lo más triste de todos estos muertos, que la mayoría fueron gentes civiles. Gentes que no tenían que ver nada de la guerra. Como hoy en día hay personas que no tienen nada que ver con los conflictos de banda, de droga, pero mueren muchas personas porque se levantan guerras, aún guerras civiles, guerras en los hogares. ¿Cuántas personas hoy en día no se levantan entre familias mismos, procrean una guerra por bienes materiales? Por las tierras, por herencia se levantan guerras y siguen viendo rumores de guerra. La otra fue la llamada Guerra Fría, que se levantó, hermano, 2 años después que había parado la Segunda Guerra Mundial, que fue en el año 1947, hermano. En esta guerra, hermano, hubo muertos, hermano. En esta guerra hubo tantas personas, y en una de esas guerras fueron, hermanos, sobre los muros de Berlín. Y todo esto nosotros vemos, hermano. La otra guerra fue en el año 1964, en la guerra de Vietnam, hermano, donde también se la conocían como la guerra Indochina, hermano. En toda esta guerra, hermano, que habla la Biblia, sin contar si nosotros que vivimos en el Ecuador, la guerra del 95, la guerra del Cenepa contra el Perú, hermano. Gloria sea al Señor. Cuántas guerras se han levantado y se siguen levantando en el mundo entero. Y muchos piensan y muchos decimos, ya este es el fin. Mira, y aún se habla de una tercera guerra mundial, que el mundo está en expectativa de aquella tercera guerra mundial. Pero si nosotros nos vamos a la Biblia, bíblicamente, toda esta guerra ya fueron pronosticadas por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Solamente es el tiempo que tú no te turbes. Es el tiempo que tú aprendas a analizar. Es el tiempo que tú aprendas a estar convencido en aquel que te llamó. No importa si la muerte te llega en una de esas guerras. Pablo dijo que para él el vivir era Cristo y el morir era ganancia. Si la muerte te llega, si la muerte te toca, que te toque sirviéndole a Cristo, que no te toque matando al prójimo, que no te toque disparando al prójimo, porque ahí nos estamos yendo en contra de los mandamientos de Dios. Uno de los mandamientos de Dios es que tenemos que amar al prójimo como a nosotros mismos. Hermano Gino. Y esto de la guerra, pastor, esto va a seguir. Esto va a seguir. Yo siempre digo esto, o sea, hay gente que piensa que estos tiempos van a ir, quizás a un momento van a mejorar, y eso es una mentira tan grande. Esto va a seguir aumentando. Por eso Jesús dijo, pastor, esto solamente es principio de dolores, alabado sea el nombre de Cristo. Cuando Jesús dijo que solamente era principio de dolores, está diciendo que esto es el principio de algo que tiene que ir aumentando, alabado sea la gloria de Dios. Esto como resultado, estas guerras como resultado, solamente traen muerte, traen tragedia, dolor, alabado sea la gloria de Dios, llanto, hijos que quedaron huérfanos, padres que quedaron sin hijo, alabado sea la gloria de Dios, hermanos que mataron a sus hermanos en estas guerras. Y cuando hablamos de guerra, pastor, no solamente, aunque la Biblia dice de nación contra nación y reino contra reino, no solamente podemos analizar sobre ese punto de vista. Cuando hablamos de guerra, hablamos de una guerra local también, alabado sea la gloria de Dios. ¿Cuántas veces hemos visto, muchas veces, a las autoridades locales
yéndose en problemas entre ellos mismos, bendito sea la gloria de Dios. ¿Cuántas veces hemos visto, bendito sea la gloria de Dios, gente sin piedad matando, gente sin piedad asesinando? Alabado sea la gloria de Dios. Yo lo que he venido a decirte justamente con mi amado pastor es que vivimos tiempos finales, tiempo de zozobra, tiempo donde el mundo tiene que entender que el tiempo se está acabando. Alabado sea la gloria de Dios, que ya el ser humano no puede caminar por las calles confiado, seguro, ya no puede andar por las calles porque no sabe en qué momento alguien puede sacar una arma y te puede quitar la vida. Alabado sea la gloria de Dios. Por eso que el hombre o la mujer tiene que andar preparado en todo tiempo. Quizás tú me digas, predicador, ¿en qué momento? ¿Qué tengo que hacer para andar preparado? ¿Sabe qué tenemos que hacer? Tener a Cristo en nuestro corazón, porque no sabemos el día que nosotros seamos quizás autor principal de un problema, de una guerra, y seamos cayendo muertos, quizás, que Dios nos libre. Pero nosotros, como dijo el siervo, como dijo el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Alabado sea la gloria de Dios. Ahora se levanta no solamente esa guerra, sino una guerra local, una guerra muchas veces entre familias, una guerra, alabado sea la gloria de Dios, muchas veces en los hogares. Por eso Jesús mismo dijo, mira, ¿piensa que he venido a poner paz? No, he venido a traer espada, porque el padre traerá contra el hijo y el hijo contra la madre, y habrá una guerra. Yo lo que quiero decirte que sabes una cosa, este mundo está entrando en un caos. Alabado sea la gloria de Dios. Este mundo se está acelerando tanto, bendito sea el nombre del Señor, que nosotros tenemos que buscar una escapatoria. Y la única escapatoria para nosotros escapar, hay una puerta que se llama Jesucristo. Amado amigo, tú que me estás viendo en esta hora, alabado sea la gloria de Dios, hay solamente una puerta de escape para este mundo, para lo que está sucediendo en este mundo. Vienen más guerras, sí vienen más guerras, viene más persecución, viene más hambre, viene más tribulación, sí viene y va a seguir aumentando. Alabado sea la gloria de Dios. Por eso el propio Cristo dice, no te turbes, alabado sea el nombre del Señor. No te turbes, no te desesperes, no te angusties. Quizás tú me digas, predicador, ¿cómo no me voy a angustiar escuchando que un país con otro se va de guerra? ¿Cómo no me voy a angustiar cuando sé que mi familia tiene problemas? ¿Cómo no me voy a angustiar cuando sé que aún en mi hogar se ha ocasionado un caos? ¿Cómo no me voy a angustiar? ¿Sabes una cosa? Jesús dijo en el libro de Juan capítulo 14, versículo 1. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¿Saben por qué? Porque Jesús dijo, mira, yo tengo una escapatoria para ti. En la casa de mi Padre, muchas moradas hay. Si hay problema en este mundo, hay una escapatoria que Cristo ha preparado para ti. Así es, porque el mismo Cristo es la puerta de salvación. Mira, una vez me dijo un líder de los testigos de Jehová, cuando me tuve la oportunidad de predicarle el Evangelio de Jesucristo, y le estaba hablando de Jesucristo, de aquello que está hablando el siervo, de lo que dice San Juan 14, 1 en adelante. Le comencé a hablar lo que dice la palabra, y algo que me impactó y le impactó a aquel varón anciano, líder de los testigos de Jehová, que le dije, mire varón, la Biblia dice, Jesús mismo le dijo a sus discípulos que Él era el camino, que Él era la verdad, que Él era la vida, y que nadie va a ir al cielo, o sea, nadie va a ir al Padre, nadie va a ir a Dios, nadie va a ir a Jehová, si no es por medio de Jesucristo. Por la boca de aquel mismo varón, digo, o sea que Jesucristo es el puente para llegar al cielo. Así es, amado amigo que me estás escuchando. Jesús es el único puente para llegar al Padre, para llegar en aquellas moradas celestiales, para llegar en aquellas habitaciones preparadas para ti y para mí. Pero por eso es donde dice la palabra que no se tiene que turbar tu corazón, no tienes que tener miedo. Y la Biblia sigue diciendo, y se levantará nación contra nación y
reino contra reino. Y si tú ves, es necesario que todo esto acontezca. Aquí en Ecuador, el año pasado, cuando se levantaron nuestros hermanos indígenas contra el gobierno, ¿qué hacía la propia nación? ¿Qué hacía las propias autoridades contra aquellos hermanos indígenas? Mataron a sangre fría. ¿Cuántos hermanos indígenas murieron? ¿Cuántas personas no fueron heridas? Y todo eso no es porque es casualidad, no, sino que todo eso está escrito en la Biblia. Y es necesario que la misma nación se levante contra la misma nación. Es necesario que se peleen reyes contra reyes, o sea, presidente con vicepresidente, alcalde con vicealcalde. Y si tú estás viendo hoy en día, aún en Quito, hay un problema en la alcaldía de Quito. Dicen que el alcalde de Quito está metido en soborno. ¿Y quién lo está denunciando? Su mano derecha, que es el vicepresidente. Y eso es que se están peleando reino contra reino. El uno quiere hacer más que el uno, el otro quiere hacer más que el otro. Y es ahí donde vienen los conflictos en la humanidad. Vienen los conflictos en la tierra, y aún espiritualmente se están levantando en las iglesias evangélicas. El pastor, gloria sea al Señor, que Dios puso. Hay un copastor, el copastor quiere hacer más que el pastor, y ahí donde viene la división, ahí donde viene, gloria sea al Señor, aleluya, donde vienen aquellos llamados falsos maestros, falsos pastores, aquellos guiados, aquellos lobos vestidos de oveja, que vienen a dispersar el pueblo, vienen a dispersar el rebaño, vienen a dispersar las ovejas. Y todo esto es principio, dice la Biblia, de dolores, pero que no tenemos que turbarnos, porque todo esto es necesario que acontezca, porque tiene que venir Cristo, y para que Cristo venga, todo lo que dice San Mateo 24 desde el 3 en adelante tiene que cumplirse. Por eso el tema, gloria sea al Señor, de este programa es señales antes del fin. Y todas estas señales, y son muchas señales que hablan la Biblia, en la cual vamos a estar viendo paso a paso. Gloria sea al Señor, aleluya. Hermano Jimmy. Algo que me llama la atención, pastor, es cuando habla, se levantará reino contra reino. Y esa es una voz de alerta para nosotros como iglesia. Porque nosotros tenemos que entender que cuando hablamos de reino, también estamos hablando de un reino de las tinieblas y el reino de Dios. El reino de las tinieblas, ese ya declaró la guerra, pastor. Ese declaró la guerra en el momento, yo siempre digo esto, en el momento que el hombre acepta a Cristo, el reino de las tinieblas ha decretado la guerra. Y hay una guerra, por eso hay una lucha también, humanamente, personalmente, en cada creyente, alabado sea la gloria de Dios. El enemigo no ha cesado, ni va a cesar, ni va a descansar, alabado sea la gloria de Dios. Ningún momento el enemigo va a seguir haciendo la guerra, bendito sea la gloria de Dios. Por eso es que el pueblo de Dios tiene que estar despierto, bendito sea el nombre del Señor. Y a veces nosotros como pueblo de Dios hay momentos o hay tiempo que nos dormitamos, que nos dormimos, y en el tiempo que nosotros dormimos el enemigo sigue avanzando y sigue haciendo guerra contra la propia iglesia del Señor. Hay guerras que nosotros tenemos que librar dentro de nosotros mismos. Hay una lucha interna dentro del ser humano, alabado sea el nombre de Cristo. Algo que me encanta de una alabanza que no me recuerdo muy bien quién la canta, pero dice, pelea esa guerra, porque las calles están llenas de rendidos. Pelea sin tregua, no des tu brazo a perder, te lo pido, y cuando las cosas no vayan bien. Bueno, así será la alabanza. Y algo que en la frase, pastor, que me llama la atención es que dice, la batalla está dentro de ti, eres tu propio enemigo. Alabado sea la gloria de Dios. Hay una batalla interna en nosotros que tenemos que luchar día a día, y es necesario que la haya, bendito sea la gloria de Dios. La Biblia dice bien claro que solo los violentos arrebatarán el reino de los cielos. Y la Biblia dice que ningún cobarde entrará en el reino de los cielos. O sea, nosotros peleamos cada día, la batalla es día a día. ¿Sabe por qué? Porque según Pedro 5:8, dice la Biblia que hay un enemigo que anda como león rugiente buscando a quien devorar.
Él no se ha dormido, Él está despierto y te anda buscando cómo destruirte. Te ha decretado la guerra. Pero ¿sabe una cosa? Hay alguien que también nos dijo a nosotros, Éxodo capítulo 14, versículo 14, que Jehová peleará por vosotros, pastor, y vosotros estéis tranquilos. Así es. Cuando la Biblia se refiere a que el diablo anda, no dice que es el león rugiente, anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Pero nosotros tenemos al león de la tribu de Judá, que nos guarda, que nos respalda, que nos cubre, que nos llena de su presencia. Algo que también dice la palabra en el Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 10, que el ladrón no viene sino para matar, hurtar y destruir. ¿Quién es el ladrón? Sabemos bíblicamente y espiritualmente que es Satanás, el diablo. Vino a matar tu vida espiritual, llevártela al infierno. Vino a destruir, gloria sea al Señor, aleluya, tu hogar, tu familia. Vino a hurtar a tus hijos, porque es donde el diablo ataca. El diablo ataca en la vida de tus hijos, el diablo ataca en la juventud, en la niñez, porque el diablo ve en ellos. Cuando tú le sirves a Dios, cuando tú le sirves a Cristo, es ahí donde el diablo va a levantar la guerra, es ahí donde el diablo va a atacar en tus hijos, porque ve un legado ministerial, ve un legado profético, pastoral, evangelístico en la vida de tus hijos. Por eso, amado amigo, hermano que nos estás viendo, por eso la Biblia dice que tú y yo tenemos que orar sin cesar, porque si tú no oramos, si tú y yo no oramos y no estamos fervientemente en el Señor, unánime siempre, como lo dice la Biblia en el libro de los Hechos, hermano, el diablo se va a levantar y el diablo va a comenzar las guerras, como ya lo ha hecho en muchos ministerios, en muchos siervos de Dios, en muchos pastores, en muchas iglesias grandes, renombradas, que hoy en día aún usan estas redes sociales para comenzar a hablar mal del pastor, para levantarle la guerra al pastor, porque a aquel hombre no le pareció lo que aquel siervo dijo, o si el siervo se equivocó, ya se levantan los jueces, ya se levantan aquellos reyes, aquellos escribas, saduceos, hipócritas, a juzgar, a condenar, a señalar a aquel que tuvo un error. Mientras que tú tengas vida, tú tienes esperanza. Y mientras que tú seas un humano de carne y hueso como yo, vas a pecar en esta tierra. Pero algo que me enseña la Biblia, que Jesucristo no vino por justo, sino por pecadores al arrepentimiento. Gloria a Dios, tremenda palabra, bendito sea el nombre del Señor. Y continuamos, y dice más abajo, en el versículo 7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, pastor. Habrá pestes. Cuando entramos en las pestes, bendito sea la gloria de Dios, vamos a hablar sobre lo que está aconteciendo en estos tiempos, bendito sea el nombre del Señor. A través de la historia de los tiempos, hemos visto cómo por cada tiempo se ha venido dando peste, se ha venido dando virus, donde ha estado acabando con mucha gente, con miles y miles de personas a nivel mundial. Alabado sea el nombre del Señor. Y todas estas cosas son principios de dolores. Todas estas cosas solo es algo que Cristo nos está tratando de decir. Nos está respondiendo y nos está recordando lo que un día, hace 2000 años atrás, más de 2000 años atrás, los discípulos le preguntaron aparte diciendo: Señor, dinos cuándo será tu venida y qué señal. Y Jesús lo que está haciendo es diciendo las señales que se iban a acontecer en el mundo entero antes de su venida. Lo que te estoy diciendo es que el tiempo se está acabando, mi amado amigo, iglesia del
Señor, hermano que me estás viendo, el tiempo se está acabando. Alabado sea el nombre del Señor. Es el tiempo donde Dios está haciendo despertar a su iglesia. Es el momento donde Dios está haciendo que el mundo entero entienda que si no han podido entender por medio de esta palabra, entonces Dios está permitiendo por medio de una pandemia que el hombre entienda el lenguaje de Él. Alabado sea el nombre del Señor. Dios está hablando por medio de esta pandemia. Dios ha venido hablando por medio de peste. Dios ha venido hablando por medio de guerra. Dios ha venido hablando por diferentes medios para que el hombre entienda los tiempos que estamos viviendo, pastor. Así es. Y cuando hablamos de peste, podemos irnos a la antigüedad, podemos irnos años atrás, podemos hablar de aquella peste que mató una cantidad enorme de personas, aquella peste llamada la peste negra, que se levantó, se originó en el año 1347 y que duró, amada iglesia, 4 años, porque encontraron una cura en el año 1351. Hubo aproximadamente, hermano, 60.000 millones de muertos en aquel siglo XIV. ¿Cuántas personas murieron en esta peste? Dios hablaba que habrá peste en diferentes lugares de este mundo, en diferentes lugares de esta tierra. Otra de las pestes o pandemias que podemos, gloria sea al Señor, nombrar es aquella peste bubónica, o como se la llama, la fiebre amarilla. Aquella fiebre amarilla, gloria sea al Señor, hermano, fue una peste, hermano, que se levantó. Asimismo, cuando se levantó la epidemia del cólera, cuando se levantó la peste, gloria sea al Señor, aleluya, del tifún, o más conocida como la gripe española, que fue en el año 1919, donde hubo más de 50 millones de muertos, donde hubo cualquier cantidad de personas muertas. Otras, gloria sea al Señor, de la peste o epidemia más letales que ha tenido el Ecuador, que ha tenido el mundo entero, es sobre la viruela, sobre el sarampión y la más llamada gripe española, la peste negra, el VIH y ahora la peste, la epidemia que estamos viviendo, que es el COVID-19. En aquellos tiempos, el SIDA, cuando se levantó esa epidemia, hubo un aproximado de 39.000 millones de muertos, hermano. Y hoy en día, esta peste, esta epidemia llamada el COVID-19, alrededor de todo el mundo lleva un aproximado de 3 millones de muertos. 3 millones de personas muertas. Que hoy en día muchas personas dicen, Dios mío, pero ¿por qué Dios nos castiga así? ¿Por qué Dios es malo? ¿Por qué cuántos muertos? A la final tú has perdido a un familiar. A la final alguien se ha muerto en tu vida. Alguien se ha muerto en tu familia, pero todo esto es necesario que acontezca porque está escrito. Cuando algo está escrito en la Biblia, tiene su cumplimiento. Y esto, cuando hablo de cumplimiento, me trae a memoria que comenzando este año 2021, en 7 días de ayuno que estuve aquí en la congregación, el Espíritu Santo de Dios me guiaba y me decía, este año 2021 es el año del cumplimiento. Muchas cosas se van a cumplir para tu vida. Muchas profecías que Cristo Jesús determinó en tu vida se va a cumplir. Todo lo que Dios profetizó en tu familia se va a cumplir. Porque es necesario que toda esta peste acontezca. Es necesario, iglesia, que todo esto venga y viene. No es porque Dios es malo, sino que la Biblia dice que todo lo que el hombre sembrare, eso mismo cosechará. Y las personas piensan que tú cosechas dinero y vas a recibir dinero.
que tú cosechas fruto y vas a recibir fruto, sí, pero si tú cosechas pecado, vas a recibir pecado. Cuando tú cosechas lo malo, vas a recibir lo malo. Y la Biblia dice en el libro de Romanos que la paga de todo pecado es la muerte. Es la muerte, iglesia. Entonces Dios permite que el diablo envíe esta epidemia, esta peste llamada el COVID-19, es porque el pecado del mundo ya hiede delante de la presencia de Dios. El pecado o la peste o las señales escritas en la Biblia no acontecen porque Dios es malo. Todo, si tú te das cuenta, desde que Cristo vino hace más de 2000 años atrás hasta el siglo XXI que estamos viviendo hoy en día, no ha venido de un año para otro, ha venido escalando años. Es según la maldad del hombre, es según la concupiscencia del hombre, es según como el hombre se ha olvidado de Dios, mas Dios no se ha olvidado de nosotros, hermano Jimmy. Gloria a Dios. Veía por la televisión cómo en Brasil, aquí mismo en Los Cegos, en el hospital de Líes, había gente arrodillada. En el hospital Guayaquil subían videos de gente que estaban arrodilladas clamándole a Dios. Y eso me llevó de recuerdo algo, pastor, que el año pasado, casi por esta fecha, lo mismo aconteció. Bendito sea la gloria de Dios. Pero Dios es tan bueno que cuando el pueblo se humilló, cuando el mundo entero estaba reconociendo que Dios es el Dios verdadero y comenzó a mirar a los cielos, Dios paró la mano. Dios hizo parar la mano, alabado sea la gloria de Dios. Y comenzó aquel virus a desaparecer. Comenzó las cosas a normalizarse. Bendito sea el nombre del Señor. Quizás porque mucha gente, quizás en el momento de la angustia, de la tragedia, del dolor, del sufrimiento, del llanto, quizás hicieron un pacto con Dios, pastor, en ese momento. Pero ¿saben una cosa? Ya por octubre, noviembre, diciembre, la gente se volvió a olvidar de Dios. Y mira lo que está sucediendo ahora nuevamente en estos tiempos. ¿Sabe por qué, mi amado amigo que me estás viendo? ¿Sabe por qué? Porque Dios es un Dios bueno y de misericordia, pero también es un Dios fuego consumidor. Dios, dice la Biblia, no se complace de los insensatos, alabado sea la gloria de Dios. Y Dios, como dije antes, está llamando, porque el mundo entero se ha olvidado de Dios. El mundo entero se ha olvidado del Dios creador. Y mucha gente ha afianzado su confianza en su conocimiento, en su dinero, en sus logros, en sus metas. Pero han dejado lo más importante, que es a Dios. Y Dios ha permitido todo esto para que la gente entienda que ni el dinero, ni el conocimiento, ni los bienes materiales han podido salvarlo. Mucha gente con una posición económica han muerto. Mucha gente con buena posición económica ahorita se encuentra hospitalizado, entubado en una clínica, en un hospital. Mucha gente, alabado sea la gloria de Dios, con buen conocimiento, se encuentran allá todavía. ¿Sabe por qué? Porque Dios quiere que tú y yo reconozcamos al Dios verdadero. ¿Sabe lo que dice 2 Crónicas 7:14? Dice: si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se arrepintieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y eso es lo que necesita el mundo entero, que Dios sane la tierra. Dios sane la tierra que pisamos, pero Dios sane la tierra, nuestra tierra también. ¿Sabe por qué? Porque nuestra tierra también muchas veces está enferma. La humanidad entera, alabado sea la gloria de Dios, se ha enfermado, el mundo se ha enfermado. Ya no hablamos de una mascarilla, ya no hablamos de un alcohol. Ahorita estamos hablando de una pandemia, de un virus que se ha regado por los aires, alabado sea el nombre del Señor. Y que aún mucha gente con alcohol y con mascarilla se han contagiado porque el virus ha tomado el aire, bendito sea el nombre del
Señor, y vemos niños contagiados, vemos ancianos contagiados, vemos hombres, mujeres, madres contagiadas. Alabado sea el nombre del Señor, porque no hay mayor protección que la sangre de Jesucristo, que tiene poder, porque la sangre de Jesucristo hace una cobertura en el hombre y en la mujer. Alabado sea el nombre del Señor, y los cubre. Pastor, algo que se me viene a la mente ahorita, me recuerda el Espíritu Santo, cuando pasó el demonio de muerte por los egipcios. Alabado sea el nombre del Señor. Y dice que Dios le dijo a Moisés: dile a mi pueblo que marque sus casas, las puertas, en los dinteles, con la sangre de un cordero. Alabado sea el nombre del Señor. Y cuando pase el demonio, cuando pase el espíritu de muerte por aquella casa, el espíritu de muerte va a respetar las puertas que están manchadas con la sangre del cordero. Yo quiero decirte algo, ¿sabes una cosa, mi amado amigo, iglesia del Señor? Cuando tú tienes la sangre de Cristo en la puerta de tu casa, de tu corazón, puede pasar lo que sea, pero no va a poder entrar a tu vida, porque está marcado con la sangre que el Hijo de Dios un día derramó en la cruz del Calvario, pastor. Ay. Esto se está poniendo interesante. Y cuando hablamos de la sangre del cordero, mira, tú me puedes estar diciendo: pero pastor, mi hermano, mi mamá, mi papá era cristiano, le servía a Dios, cargaba una Biblia. Mira, la Biblia dice, y esto te lo digo en el Espíritu, San Mateo 7:21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea, no todo el que carga una Biblia, no todo el que dice yo tengo 40, 30, 50, 10 años en el Evangelio va a ser salvo. Puede ser salvo, pero sus días serán acortados. Mira, cuando el espíritu de muerte, lo dice clarito, entra en lugares donde no está la sangre de Cristo. Y cuando en un hogar está la sangre de Cristo, cuando en un cristiano, en un conocedor de la palabra está la sangre de Cristo, cuando tú haces la voluntad de Dios. Mira, Jesús en ciertas ocasiones, después que envió a los 70, vinieron regocijados, y Jesús le dijo: mira, yo doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y nada os hará daño. Pero el Señor le sigue diciendo en el versículo 20: pero no regocijéis de lo que los espíritus se os sujeten, más bien regocíjate de que tu nombre esté inscrito en el libro de la vida. ¿Qué le daba de entender el Señor? De nada sirve que tú le sirvas, que tengas una Biblia, que sanes enfermo, hagas milagros, hagas prodigios, y no haces la voluntad de Dios. Mira, los milagros suceden no porque tienes la presencia de Dios, los milagros suceden porque es un don, es un llamamiento que Dios te hizo. Mira, gloria sea al Señor, aleluya. Y sanar al enfermo o echar fuera demonios no es porque tienes la presencia de Dios. El hablar en lengua, en profetizar, no es porque tienes la presencia de Dios, es porque es un don, y ese don es dado por Dios. Y cuando es algo dado por Dios, son irrevocables. O sea, tú puedes estar viviendo la vida que llevas, puedes sanar enfermos, puedes echar milagros, puedes hablar profecía, puedes, gloria sea al Señor, aleluya, hablar en lengua, pero si no haces la voluntad de Dios, mira, Dios ni siquiera te va a conocer. Dios te va a decir: apartaos de mí, hacedores de maldad, no te conozco. O sea, tú no te preocupes que los hombres te conozcan, tú preocúpate que Cristo te conozca, tú preocúpate que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Y para que tu nombre esté escrito en el libro de la vida, tus acciones tienen que ser justas aquí en la tierra, tus acciones tienen que ser conforme a la palabra, tus acciones tienen que ser conforme la voluntad de aquel que te llamó. Mano Chimi. Gloria a Dios, esto se pone bueno cada día más. Bendito sea la gloria de Dios. Ya siento predicar, bendito sea el nombre del Señor. Y es verdad, mis amados hermanos y amigos, este virus está destruyendo mucha gente. Leía y escuchaba que se vienen otras pandemias más, otra cepa más, que ya no se va a sentir síntomas y que la gente solamente van a caer muerta. Se vienen cosas terribles. Por eso el tema del programa es tiempos finales. Se vienen cosas terribles, va a seguir aumentando el problema, va a seguir aumentando la epidemia,
va a seguir aumentando las enfermedades, esto va a ir aumentando. Por eso te decía que escapa por lo que se viene en el mundo entero. Alabado sea la gloria de Dios. Más adelante veremos que vienen 21 juicios sobre la faz de la tierra, y Dios quiere librarnos a nosotros y también quiere librarte a ti de lo que se viene. Será duro, doloroso, será un tiempo donde muchos llorarán y se levantarán. La Biblia dice que mucha gente en aquel entonces, ya la iglesia no estará aquí, pero en aquel entonces mucha gente va a desear la muerte, y la muerte huirá de ellos. Alabado sea la gloria de Dios. Seguiremos en otro programa con este tema, porque se puso muy interesante. Alabado sea la gloria de Dios, pero por factor tiempo tenemos que darle por terminado este tema, este espacio en este día. Alabado sea la gloria de Dios. Así es, no te olvides sincronizarte, no te olvides suscribirte, no te olvides que falta para poder terminar el versículo que leímos. Falta donde dice la Biblia y hambres y terremotos en diferentes lugares. Pero no te olvides que dice el 8, y todo esto será principio de dolores. Aún vamos a entender cuando la Biblia dice principio de dolores. ¿Por qué vienen esos dolores? ¿Por qué son los dolores que vienen a la tierra? Porque es tiempo que el Mesías, el tiempo que el Cristo venga a ver a su pueblo. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Estuvo nuevamente contigo este humilde servidor, tu amigo y pastor Víctor Bajani. Gloria a Dios, se despide su amigo Jimmy Castro. Como siempre, no te olvides suscribirte al canal, y si ves a un amigo, dile que hay vida en Jesús. Bendiciones.